Hola, ¿cómo están? Saludamos a toda la familia Sello de tu Esencia. Espero que hoy puedan recibir de lo que Dios tiene para todos nosotros. De esas personas que uno lee en la Biblia y le impresiona, que habla de una manera muy cortica en la Biblia y que de repente uno ve, y esa persona hizo algo tan guau. Y hay muchos que hay en la Biblia, pero hay uno que me encanta y es la vida de Not. Se dice que Not aproximadamente vivió 365 años. Y de esos 365 años en Génesis aparece, no aparece mucho de él, pero dice que Not del Señor se lo llevó. O sea, se dice que no conoció la muerte. Y uno podría decir, ¿cómo así que una persona, cuánto no nos gustaría conocer la muerte y irnos de una con el Señor? Amén. No, a mí me gustaría eso. Pero este hombre tuvo ese privilegio de que el Señor se lo llevó. Y cuando el Señor se lo llevó, uno dice, wow, pero ¿qué fue lo que él tuvo? Y uno ve que en el Nuevo Testamento vuelven nuevamente a hablar de Not y empiezan a hablar como a Not, como digámoslo así, como que hay un museo, el museo bíblico de las personas de fe. Empiezan a hablar a cada uno, allí está David, allí está Abraham, pero colocan también a Not como un hombre de fe. Entonces uno empieza a ver, ay no, entonces el Señor se lo llevó por varias razones, porque era un hombre de fe, sí, pero dice la Biblia que Enoch caminó con el Señor y por caminar con el Señor, él se lo que se lo llevó. Y creo que esa palabra caminar, generalmente nosotros lo vemos como camino, caminar, como que una manera, lo vemos como algo no tan trascendental en la Biblia. Pero en la Biblia cuando habla del camino tiene que ver con muchas rutas que pueden haber y que solamente hay un verdadero camino. Por ejemplo, dice Jesús, yo soy el camino. Entonces uno ya puede ver que Él es el camino. Recuerden que Satanás nos sacó de la presencia del Señor, nos llevó lejos. Pero dice que Jesús nos quiere regresar a dónde? A donde lo que nosotros perdimos. Y entonces él dice, para que estos chinos lo entiendan, cuando yo esté predicando, yo esté enseñando las escrituras, es que la manera para regresar al lugar donde Satanás, donde su orgullo y rebeldía del hombre los sacó y el pecado, es a través de un camino. ¿Y ese camino es quién? Jesús. Entonces dice, yo soy el camino. Entonces podríamos comprender entonces, Enoch caminó con el Señor y se fue con el Señor. Jesús es el camino, es el regreso al Padre, es el regreso a recuperar lo que perdimos por Adán y Eva y por la intervención del enemigo. Allí podemos verlo. Y entonces la palabra camino tiene que ver con carácter. Cuando hablamos de camino de Dios, estamos refiriéndonos a que cuando caminamos o no caminó con el Señor, pudo reconocer el carácter de quién. ¿El carácter de quién? De Dios. Entonces, en esta charla, cuando hable de camino o cuando hable de carácter o cuando esté hablando de camino, se está refiriendo al carácter de Dios. Entonces, si hay alguien que quiere conocer más a Dios, lo que Dios le dice es que para que lo pueda conocer necesita caminar por los caminos de quién? De Dios. Amén. Entonces dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Ya vamos a un punto, pero quiero que establezca esto para poder entender la charla. Hoy quiero que podamos estudiar un pasaje que está en Éxodo capítulo 33. Y antes de entrar con esto, quiero hablarles del bonche que se había hecho. Moisés está en la tierra, está en el Sinaí, el Señor le está dando las 10 tablas, perdón, los 10 mandamientos en una tabla y empieza a escribirlos allí, los 10 mandamientos. Pero de repente cuando él baja, y, él encuentra algo, encuentra un pueblo que tenían aretes, que tenían argollas, que tenían cosas de oro y demás. Y de repente ellos dijeron a ese Moisés, nada, que baja y ya pasa el tiempo. Pues yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es una vaca, pero no una vaca de plata para ir a traer trago o algo así. No, hagamos una vaca más bien y en lugar de una vaca convirtamos esto en un becerro. Entonces empezaron a traer los aretes, empezaron a traer el oro que tenía. Mire, yo tengo este lingote, mire, esto me regaló mi tía, mire esto que tengo acá. Y todos empezaron con ese oro, fue tanto el oro que aún Dios los sacó de Egipto con oro y demás, que ellos se hicieron un becerro de oro. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Y allí el Señor se pega una enojada. Moisés se enoja, porque generalmente nosotros conocemos que Dios se enojó. ¿Cómo estos van a armar un becerro de oro y no adoran al Señor? O sea, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo se vuelven idólatras?
Entonces, allí vamos a empezar entonces en Éxodo 33. Acabó de pasar eso y empezamos a ver las consecuencias de lo que pasó. Amén. Entonces quiero que me sigan ahí en las diapositivas. Entonces dice Éxodo 33, va a intentar comprender, allí va a salir. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo terco. Versículo 4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué de hacer con ustedes. Versículo 6. A partir del monte Oreb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Versículo 7. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También, versículo 9, también cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Versículo 10, cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Versículo 11, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Versículo 12. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Me hagas conocer tus qué? Tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Versículo 14. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Versículo 17. Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto a que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Que me muestres qué? Tu gloria. Pasan varias cosas allí y vemos una situación límite. Moisés, por un lado, sabe, el Señor le acaba de anunciar una serie de cosas o medidas que él va a tomar precisamente por haber adorado el becerro de oro. Pero si hay una clave en el texto, en ese texto bíblico está precisamente en Éxodo 36, versículo 13, que ya lo leímos, cuando dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Me hagas conocer qué? Tus caminos, para que yo te conozca. O sea, Moisés está diciendo, yo quiero conocerte a ti, Dios, y yo quiero conocer tu presencia, pero yo sé que para conocerte a ti o para tener más de tu presencia, necesito que me enseñes ¿qué? Tus caminos. Se está diciendo, necesito conocer esos caminos, muéstrame tus caminos, revélame tus caminos para que yo te pueda ¿qué? Conocer. Y Moisés sabe eso. Moisés dice, miren, el Señor acaba de hacer algo supremamente delicado. ¿Qué es lo delicado? Lo delicado es que Dios nos ha traído hasta este momento, pero aquí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Él está diciendo, ya no voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel. Y Moisés reconoce que es una situación límite. ¿Cómo así que Dios no va a estar allí con nosotros? Se convierte en algo difícil, pero ya vamos a hablar un poco de eso.
imagínense en esto. El Señor allí dice que uno de los caminos, dice en Éxodo 33:3, que el Señor dice, si yo voy con ustedes, va a pasar algo. Si yo sigo con ustedes, yo voy a resultar matándolos. ¿Cómo así? Miren lo que dice allí en el versículo 3. Suban a una tierra que emana leche y miel, está diciéndole el Señor a Moisés. Pues yo no subiré en medio de ti. O sea, ya se está diciendo, yo ya no voy a ir contigo. Oh Israel, no sea que, ¿qué? Destruya en el camino porque eres un pueblo, ¿qué? Terco. O sea, uno puede decir, pero ¿cómo así que Dios los va a destruir? O sea, ¿cómo así que Dios va a decir? El Señor dice, mire, yo me conozco y yo sé que si tú sigues en eso, yo te voy a destruir. Es lo mismo que dice Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías está contemplando, adorando al Señor y dice que empieza a entrar la presencia del Señor como una novia con una larga cola y que cada vez que entra la presencia del Señor a ese lugar, él empieza a decir, oh, soy pecador. O sea, él como que sentía como más santo de todos y digo, oh, soy pecador. ¿Y por qué se toca la boca? Porque él se da cuenta que está hablando babosadas, que hablaba cosas tontas, tercas, pecado y demás en su boca y él hace... Porque la presencia de Dios, cuando hay pecado, puede destruir. ¿Puede qué? Destruir. Deme un segundo. Bueno, bien. Entonces, podríamos ver que cuando la santidad de Dios con el pecado se juntan, puede haber destrucción. Miren esto. O sea, el Señor está diciendo, yo conozco mi santidad, pero si ustedes siguen en pecado, va a haber destrucción. Y entonces Isaías, cuando entra a la presencia del Señor y empieza a ver la presencia del Señor, él se sentía destruido. Porque si hay algo que puede mostrar nuestra condición miserable es cuando la presencia del Señor viene y empieza a mostrar toda la miserableza de nuestra carne. Amén. Ahora, miren esto, cuando el Señor, o si hubo otro momento donde el pecado se unió o no se unió, sino se acercaron a la santidad, fue cuando Jesús estuvo crucificado. En ese momento, Él estaba llevando el pecado de todo el mundo y en ese momento la santidad de Dios estaba con Él. Entonces, ese tener la santidad y ese estar cerca del pecado casi destruye a Jesús. Imagínese. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios me está dando? Moisés conoce bien eso. Moisés un día está cuidando sus ovejas y él estaba por el medio del desierto y de repente él empezaba a ver que habían algunas ramas que se encendían y él empezaba a decir, uy, ¿eso qué? Y se encendían y para él era normal. Porque hay una serie de plantas que se encienden por el fuego y demás, por la calor y se encienden. Pero él pasaba y veía una zarza que estaba ardiente. Y él pasaba y luego en la tarde y seguía ardiendo y dijo, pero eso ya no es normal. Y él se queda allí mirando y se acerca. Y es allí cuando Dios lo llama y él sabe que se tiene que quitar las sandalias. El Señor le dice, este es un terreno sagrado, por favor quítate las sandalias. Porque la santidad de Dios se estaba manifestando. ¿La santidad de Dios estaba qué? Manifestando. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que está enseñando acá? Que para conocer a Dios o para acercarme a Dios hay un camino de santidad. ¿Hay un camino de qué? De santidad. O sea que yo no puedo andar o vivir en un camino de pecado y pretender que de esa manera yo puedo acercarme a Dios. Moisés lo sabe, Moisés sabe, hombre, si ustedes pueblos quieren conocer a su Dios, caminar y conocer a su Dios, no pueden seguir caminando en caminos de qué? De pecado, de perversión. Si hay algo que Dios quiere manifestar es su presencia. Y su presencia va a ser manifestada para aquellas personas que caminan en la santidad. Es lo que Dios nos quiere mostrar, Él sabe, es incompetente, no funciona. Y también empieza a suceder algo allí que él empieza a decirle a Moisés, dice, y ese pueblo, ya empieza a hablarle como una manera despectiva, porque el Señor empieza a decirle, pero luego antes, unos versículos antes estaba diciendo, este es mi pueblo, mis escogidos, pero aquí ya empieza a distanciarse, porque si hay algo que a veces nosotros jugamos es que la santidad de Dios es tan clara que a veces cuando nosotros pecamos,
recibimos unas consecuencias. El pueblo de Dios había pecado muchas veces. Dios les da oportunidades, pero ellos sí tenían unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Miren precisamente lo que dice allí cuando dice, dice en Isaías 59:2. Miren lo que 59:2 lo siguiente. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados él se alejó y ya no los ¿qué? ¿Ya no los qué? Ya no los escuchará. O sea, aquí el Señor está revelando, Isaías está revelando la conducta de Dios y él está diciendo, por sus pecados, son los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y él ya no los escuchará. O sea, si podemos ver las consecuencias de ese pecado, es que el Señor se aleja. Y otra consecuencia es que él no responde las oraciones. ¿Que no responde qué? Las oraciones. Se está diciendo, esas son las consecuencias de alejarte de mí, de no vivir, de no ir con mi camino, porque tú insistes en caminar en caminos de pecado. Entonces, un pueblo santo no puede reflejar el carácter de Dios. O sea, miren esto, el Señor quiere formar de Israel su pueblo escogido. Y él lo que quiere es que ese pueblo refleje el carácter de santidad de Dios. O sea, que caminen por ese camino de santidad de Dios para que puedan reflejar ¿a quién? A Dios. Recuerden que el propósito de nuestra existencia es poder glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Cuando lo reflejamos a Él. Entonces es contradictorio querer la presencia de Dios si caminamos en caminos de perfección y en caminos de pecado. Amén. Y tú que mirar, ahora ahí yo me puedo examinar, estoy en pecado, hay algunas cosas que nosotros no tenemos en cierto sentido para ver lo que a mí me sirve y yo no lo veo como pecado y entonces empiezo a negociar con ciertas cosas. No sé si a usted le ha pasado que hay cosas que usted hace que usted no las ve como pecado, pero Dios las ve como pecado. Si yo camino por esos caminos de santidad o por esos caminos como él no caminó con el Señor, es porque entendió lo que a Dios le gustaba, lo que a Dios no le gustaba, y él pudo comprenderlo y por eso Dios lo usó. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro 2:9 cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dígale al que está a su lado, tú eres linaje escogido, dice la palabra. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido que ¿por quién? Por Dios, para que anuncien ¿qué? Las virtudes de aquel que los llamó. O sea, que tú y yo fuimos llamados para anunciar las virtudes de quién? De quien nos llamó. Entonces, lo primero que está diciendo, chinos de sello de tu esencia, todos ustedes son mi pueblo escogido. ¿Y para qué los escogí? Para que muestren mi virtud. ¿Y cuál virtud? ¿La virtud de qué? De la santidad. Para eso somos nosotros escogidos. Eso tenemos que tenerlo allí en cuenta. Entonces, esa primer camino, rasgo del carácter del Señor que Moisés le está pidiendo es precisamente la santidad. Éxodo 33:15. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Miren esto, Moisés, como todo líder, se encuentra con dos cosas. Él quiere a un pueblo y él quiere a su Dios. Y él dice, Dios ya no quiere ir con este pueblo y quiere mandar un ángel. Él como todo líder que es visionario, él entiende lo que significaría estar con un ángel y no estar con Dios. En ese momento él sabe que el pueblo va a sufrir si Dios no va con él y que él también va a sufrir. En lugar de él entrar en pánico y paniquearse y decir, no, él entra a orar. ¿Él entra a qué? A orar. Porque Moisés comprende que si hay algo que Dios, que los caminos de Dios o el carácter de Dios, que yo puedo ir por el lugar correcto, es cuando comprendo que el camino hacia Dios es un camino de oración. ¿Es un camino de qué? De oración. Y mírenlo allí cuando él empieza a orar de la siguiente manera. Él empieza a orar. Miren lo que él sabe. Acabo de recibir el chicharrón y él empieza a decirle esto. Entonces Moisés le dijo, versículo 12. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices,
a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, no me has dicho si yo voy solo o voy con alguien. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. En esa oración él está hablando. O sea, orar es hablar con Dios, esa intimidad con Dios. Y él está diciendo, te he conocido por tu nombre, me has dicho, y que también has hallado gracia ante mis ojos. Él sabe y dice, no que yo te caigo bien, Dios, tú me lo dijiste, ¿no? Y no me dijiste que tú me pusiste mi nombre, tú me dijiste eso. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y esa oración hace que Dios le responda. Mire lo que le responde, versículo 14. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Le contestó él, ¿quién? El Señor. Miren, Moisés comprendió algo. Él dijo, aquí la embarramos o la embarró el pueblo. Pues yo no me puedo seguir lambiendo las heridas y seguir vaciando a estos manes, pero ¿para qué fueron a coger a ese becerro y adorarlo? Sino que él dice, esto tiene que cambiar. Pero ¿cómo puede cambiar? Con una oración. Hay cosas que tú puedes orar ahora y que pueden cambiar para que sean más fáciles las consecuencias de haber actuado de una manera incorrecta. La oración lo que te hace una perspectiva de, hombre, podemos levantarnos. Hombre, pequé, la embarré, no fui santo como Dios le ha dado, pero hay una oportunidad, me arrepiento y oro. Y entiende que la oración es una oportunidad para iniciar de nuevo. Amén. Si yo he caminado por caminos no de santidad, Moisés dice, esta gente la embarró, pero yo oro para que esta situación cambie. Si estás luchando con tus hijos, si estás luchando con tu pareja, si estás luchando con cosas, necesitas tener una perspectiva diferente de las cosas. Una vez un pastor, una señora se acercó a un pastor y le dice, pastor, tengo un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Lo que pasa es que tengo una hija y yo he orado, ayunado por ella, he pedido a Dios por ella que haga, por favor, que la cambie y no ha pasado absolutamente nada. Es que ella, de verdad, ella, mire, se acuesta con todo el mundo. O sea, ella le dicen, siéntese y se vas acostando. Y empezó a hablar muy mal de ella. Entonces el pastor le dice, mira, cuando tú ores, tú tienes que empezar a orar y a declarar lo que dice la palabra de cómo Dios la ve ahora como una nueva criatura que se ha alejado de Dios. Amén. O sea que eso tiene que ver que a veces nuestras oraciones tienen que empezar a ser conforme a su camino, pero hay gente que le gusta estar orando todo el tiempo por el camino atrás, por la embarrada que hizo. Yo comprendo y entiendo que el Señor dice, si la embarraste, pues ven y ora. Hablemos del tema de la embarrada, pero ya supéralo. Pinta un bosque y piérdete, hermano, ya no más. ¿Cuántos siguen con la misma pecado, con la misma situación y saben qué es lo que pasa? Que esa persona reincide en su pecado. Hay momentos donde yo comprendo que no puedo seguir mirando mi vida hacia el frente como si fuera en un automóvil, mirando en el espejo retrovisor. Hay cosas que yo ya tengo que superar. Hay sentimientos o personas que ya tengo que soltar. Hay cosas que tengo que seguir avanzando y ver la realidad y decir, pues bueno, así vino la realidad, pues vamos a ponerle frente con el Señor. Amén. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés comprende que él tiene que deshacerse de su pasado, que podemos cambiar el presente por algo que nos hizo daño, pero a través de la oración. Y yo le puedo decir al Señor, él hubiera podido decir, sí, Señor, definitivamente este pueblo la embarró. No, Señor, sí mande un ángel, de verdad. No, él lo que hace es, yo te conozco, Dios, y yo sé que tú puedes cambiar esta situación. Y él actúa de esa manera porque él conoce a su Dios. Entonces Moisés dice, es como que nos quisiera decir, yo no vivo en el pasado. Porque si tú vives del pasado, tú tienes que comprender que el Dios que tú tienes es un Dios del presente. Dígale al que está a su lado, el Dios que tú tienes es un Dios del presente. O sea, Dios está interesado en tu presente ahora. No es que no haya estado contigo en tu pasado, pero Dios está hoy acá. Cuando dice dame el pan de cada día es hoy. Yo quiero bendecir tu día. Hoy quiero darte sabiduría para este día. Yo quiero darte provisión para este día. Esto no es una oración
como tratándote de vender algún producto. Esto es una realidad y una promesa que viene de parte de Dios para decirte, yo tengo provisión para ti. Amén. Eso es lo que hace la oración de Moisés. Ah, Ahora, a veces nosotros no tenemos, yo creo que cuando entremos al cielo, alguien lo escribió de esta manera, pero me encantó, Dios nos va a mostrar como un lugar donde va a decir, mire hermano, ahí está todo lo que yo quería darle, pero no se lo di porque nunca lo pidió, porque nunca lo oraste. Imagínense, la palabra del Señor en Santiago 4:2 me está diciendo, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Dios no responderá a oraciones que no han sido hechas. Hay cosas que tú tienes que orar. A veces cuando tenemos un conflicto en nuestra familia decimos, no, ese conflicto yo no lo tengo que orar, yo necesito es una puerta, un trabajo y demás. Como que las cosas grandes las oramos, pero no vemos que hay cosas que Dios quiere respondernos, pero para eso necesitamos pedirle a Dios. Entonces piense por un momento, ¿qué cosas ha anhelado tu corazón? Pero ahora la otra pregunta es, ¿le has pedido a Dios eso que has anhelado en tu corazón? Y si no lo has hecho, entonces allí se está aplicando, no tienen porque no piden. Y Dios es un Dios que responde. Amén. Ahora, yo tengo que comprender que Dios no va a responder oraciones que van por un camino de pecado. Si hay cosas que no, yo hablaba hace un rato de los sicarios en Medellín que oraban al Señor para que les diera puntería cuando fueran a matar a alguien. Imagínense. Señor, yo oro para que este engaño mi pareja no lo descubra. Yo oro para que los del servicio público no se den cuenta que me estoy robando el recibo en el recibo del agua o el de la luz. Yo oro, imagínense. Dios no puede dar oraciones que van por caminos de perversidad, no las va a responder. Necesitamos caminar por caminos de qué? De santidad, de integridad. Ahora, miren lo que viene allí más adelante. Éxodo 33. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Miren eso. El Señor está diciendo, Moisés comprende algo. Que el ángel puede ser un símbolo de bendición. Y en cierto sentido lo era. Tienen los enemigos, la acabaron de embarrar, pero saben que ellos tienen que seguir caminando hacia la tierra prometida. El Señor, Moisés empieza a nombrarle todos los enemigos que tienen como Israel. El Señor dice, bueno, está bien, ya que oraste Moisés, yo voy a enviar un ángel y ese ángel se va a encargar de quitarte todos esos chicharrones que hay en el camino. O sea, Dios te va a bendecir. Y el ángel se convierte como, wow, él es el que me va a bendecir. Y entonces el pueblo dice, bueno, pues bien, pues nos va a ir bien. Pues que se vaya Dios, pero que se quede el ángel. Y Moisés, que conoce a su Dios, dice, no, yo prefiero andar en el desierto con necesidad, pero que no me quite su presencia. Imagínese el grado de conocimiento de Moisés. A veces cuando tú y yo oramos o venimos a la iglesia, venimos por lo que nos puede dar su mano. Sáname, Él lo puede hacer. Dame provisión, Él lo puede hacer. Restáurame, Él lo puede hacer. Pero el grado, ese es un grado de inmadurez, porque el grado de madurez es decir, no, yo no quiero tu provisión, yo te quiero a ti. Amén. Y si yo tengo que comprender algo como hijo de Dios, o hay algo que manifiesta que hay salvación en mi vida, es que tengo un deseo por Dios, un deseo por la intimidad con Dios, por la presencia de Dios. Porque si ese deseo no está, entonces me convertiré en una persona que Dios quiero que me bendigas a mi familia, que bendigas a mi pareja, que me bendigas y demás. Ustedes conocen el famoso, el famoso castillo del Taj Mahal, ¿sí? Que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo de la India. Es la historia de un hombre que tiene varias mujeres
Y de repente creo que la cuarta esposa, él se enamora completamente de ella y dice, wow, esta niña tan linda. Y se enamoró de ella. Pero resultó que ella se enfermó y murió. Para él fue el tenaz. Y él dijo, por mi muestra de amor, entonces voy a hacerle un castillo y le va a mostrar cuánto allí le amo. Y entonces quiere hacer un mausoleo. Y lo que hacen es que cogen la parte del cuerpo de ella y allí hacen el mausoleo y demás. Pero él decide seguirlo restaurando y demás. Y un día alguien de los obreros se encuentra con un pedazo de caja y él dice, ¿de quién es esa caja? No sé, saquen eso. Y lo sacaron y era el cuerpo de ella, de la que amaba. O sea, hacen todo un castillo hermoso para una mujer que luego la sacan corriendo. ¿Cuál es? O sea, no tiene sentido. Pero cuando lo llevamos al cristianismo tiene mucho sentido. Cuando entramos a Dios, amamos a Dios por lo que hizo en la cruz, pero ahora nos importa lo que Dios es, nos importa lo que Dios representa. Y ahora yo quiero la belleza de una bendición. La belleza de que el ángel se encargue de mis enemigos y ya. Moisés dice, no. Prefiero seguir con el chicharrón, prefiero seguir con el problema. Entonces Moisés dice, no me quites el problema, no me lo quites. Imagínense en qué nivel. Porque él conocía que lo más importante era la presencia y la intimidad con Dios. Porque si hay algo que tú y yo debemos reconocer es que no hay mayor, o sea, no hay nada que nos pueda sorprender más que la presencia del Señor. No hay nada que pueda cauterizar y hacer que tu corazón lo ame como la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es algo que nosotros hemos descuidado. Cuando Juan se acercó a Jesús y pudo escuchar los latidos del corazón de Jesús, uno puede ver que cuando escriben las cartas, él escribe de un grado de intimidad con Jesús muy grande. Ahora, eso nos muestra que Jesús no tiene preferencias, pero ¿por qué a Pedro no tiene ese grado de revelación de la intimidad con Dios? ¿Por qué Mateo no tiene ese grado de revelación de intimidad con Dios? Porque hubo algo en Juan. ¿Qué es lo que hubo en Juan? Que Juan decidió dejar su agenda propia para incomodarse y buscar el corazón de Dios. La presencia del Señor para tu vida y la revelación de la presencia del Señor no va a venir si tú no haces tu agenda a un lado, tus propósitos, tus anhelos, tus enemigos a un lado y no tomas la decisión de buscarlo a Él. Necesitamos despertar en nosotros que nuestra máxima necesidad es Él. Y Moisés sabe, sí, lindo, excelente, Dios nos manda el ángel, pero el ángel no me puede dar el sentido de pertenencia. El ángel no me da identidad. El ángel no me da paz. El ángel no me da gozo. El ángel no me da propósito. Porque tu bendición no te da identidad, no te da propósito, no te da gozo. El único que te puede dar propósito y gozo, ¿quién es? Dios, el Padre. Mira lo que te estoy diciendo, el pueblo no lo comprendía y por eso Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, déjanos acá. Déjanos acá. Y eso habla de nuestra carnalidad. No que me vaya bien en el negocio. No que me vaya, no, pero Chuchito, por favor, ya son irrespetuosos. Chuchito, ven, por favor, que me vaya, que cámbiame a mi esposa, cámbiame a mi suegra, tú eres todopoderoso. Y empezamos a pedir por una serie de cosas. No, que me vaya bien en el que me promuevan, que salga esto, que salga lo otro. Y sin querer queriendo nos convertimos en creadores de castillos para un día ir sacando a Dios de a poco. No podemos perder el propósito del ser cristiano y es Él. Él. Pablo pasó por muchas persecuciones y demás, pero él quiere decir algo así como yo todo esto lo hago para como robarle una sonrisa a Dios y que me pueda decir siervo fiel. Si tu deseo no es agradarle a ese Dios y no caminar por esos caminos para agradarle a Dios, estás lejos de Él, porque su presencia debe estar allí contigo.
¿Cuántos sabemos que necesitamos tomar decisiones para entrar en esa búsqueda de Dios? Ahora, si Dios sabe que el propósito de Dios es revelar y revelar su presencia y entrar en una intimidad con Él, si hay algo que el enemigo ha programado a todos sus demonios, es a que tú tengas una gran piedra para no buscar la presencia del Señor. O sea, siempre habrán argumentos, siempre habrá enfermedades, siempre habrá otras cosas y tocará los placeres para que tú no entres a la presencia del Señor, porque si hay algo que el enemigo teme es a alguien que tiene una comunión con Dios. Porque si hay algo que Satanás envidia de nosotros, es que nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando Adán y Eva tenían esa relación tan linda con Dios en el Edén, Satanás tuvo envidia porque él dijo, ese era el lugar que me correspondía. Y por eso, si hay algo que el enemigo quiere hacer todo el tiempo es poner trabas. Argumentarte para la iglesia, argumentarte contra la palabra, argumentarte contra todo, argumentarte en las fallas de los demás y hacerlas verlas cada vez más grandes. Basura y basura y basura. Y dice, te tengo, ¿has dejado de orar? Te tengo. ¿Has dejado de ir? ¿Estás buscando la mano de Dios? Te tengo. Porque si hay algo que el enemigo va a hacer es robarte la intimidad con Dios. Y sumado a eso, que tú tienes otro enemigo que es tu propia carne. Tenemos una naturaleza caída. Y la naturaleza caída es que tu carne no quiere orar. Yo les mentiría si todos los días le dijera, uy, no, qué fascinante para mí es levantarme a orar y buscar la presencia del Señor. La carne le gusta ver Facebook, Instagram, negocios, plata, o reconocimiento, o el jefe me dio aplauso por lo que hice. Wow, a mi carne le gusta el aplauso, le gusta el elogio, le gusta tener, le gusta presumir. Eso es la carne. Si tú no te levantas ante ello y dices, no puede ser, carne, tú no me dominas. Porque si hay algo que la cruz me dio fue dominio propio, y la palabra del Señor dice que me dio dominio propio y no demonio propio para que me gobierne. Porque si hay un fruto, sabes, como cristianos, lo que tú y yo debemos buscar, ¿cuál es el mayor propósito? Su presencia, pero también el propósito de Dios con nosotros, sus hijos, es que nos parezcamos a Jesús. ¿Y cuál es ese propósito de Jesús? Que Jesús a nosotros nos da dominio propio. Y cuando tú no tienes dominio propio, te estás alejando de tu maestro, porque una de las enseñanzas que produce estar con el maestro es que empezamos a tener dominio propio y a gobernar nuestra carne. Amén. Los caminos de Dios no son de solución de problemas, sino de una relación con Él. Repito, los caminos de Dios no son de solución de problemas, sino de una relación con Él. Que en el camino te encuentres con un problema está bien, Dios se quiere glorificar, pero el camino de Dios es tener una relación con Él. Es eso, relación. Ahora, entonces, ¿cuál es la mentalidad que Moisés quería enseñarle al pueblo? No nos podemos conformar simplemente con que Dios nos resuelva los problemas. No te conformes con que Dios solamente solucione tus problemas. No te conformes con eso. Necesitas ver a Dios. Necesitas comprender. Ahora, el Señor enseña, si me enseñas tus caminos, yo te conozco. Eso 33. Ahora sí, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El Señor, y volvemos a esto, el Señor me está diciendo, para que me conozcas a mí necesitas conocer los caminos. Y hasta ahora hemos visto caminos de santidad, caminos de oración, caminos de relación. Entonces, para que yo pueda conocer los caminos, Moisés está diciendo, muéstrame tus caminos para que yo te pueda conocer. O sea, yo tengo que comprender que cuando Dios me muestra los caminos es porque Dios me los reveló, porque Él quiso hacerlo.
O sea, como que no es que está para todo el mundo, no, si Dios da esa revelación del camino, es un gran privilegio. O sea, Él me revela, si Él no me lo revela, no va a pasar absolutamente nada. Moisés está diciendo, revélamelos para yo caminar sobre ellos. Y si hay una oración que tenemos que hacer tú y yo, es precisamente, yo necesito que tú me muestres, mi Señor, cuáles son tus caminos para poder caminar sobre esos caminos. Cuando este pueblo del Señor, miren esto, a veces como cristianos no vivimos en la posición que Dios nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel iba pecando en el desierto, todo el tiempo estaban añorando Egipto. Estaban en el desierto y decían, no, pues yo prefiero donde estaba. Allá había ajos, había cebollas, había comida. Y aquí no tenemos nada. Y ellos todo el tiempo estaban añorando algo. Se andaban todo el tiempo quejando. Entonces la gracia de Dios no eran empoderados en lo que ellos eran porque todo el tiempo andaban reclamando una identidad de atrás y no la identidad que ahora tenían con la protección de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que lo que hace la gracia de Dios cuando tú caminas en los caminos de Dios es que Dios te da gracia para permanecer en esos caminos y te empodera. Explíquemelo mejor, pastor. Cuando Satanás, cuando una persona peca por lengua y larga, chismoso, genera un problema, coge a cualquier persona y la desarma, le dan un balín y lo desarma con su lengua. Imagínese, esa persona, Satanás le empieza a decir, sabes, eres una lengua y larga pecadora y demás. Y esa persona cae y empieza a pedirle perdón. Señor, te pido perdón porque soy una lengua y larga, un lengua y largo y mi lengua piensa más rápido que mi cerebro y empiezo a hablar, Señor, perdóname, perdóname. Y esa persona, ah, listo, Dios lo perdonó. Pero esa persona en sí misma se sigue viendo como una lengua y larga. No sigo siendo una lengua y larga, sigo. No, lo que necesita es que ahora que es libre de la lengua por el perdón de Dios, ahora la gracia de Dios le empodere esa boca para que ahora bendiga a sus hermanos. Amén. O sea que yo no puedo seguirme quejando y yendo en un desierto, no tengo, sino que lo que tienes en la identidad que Dios a ti te dio, reclámalo, vívelo, piénsalo. Cuando vivan como pareja, usted se encarga si a su pareja, en mi caso que tengo a mi esposa, yo puedo resaltar la vieja mujer que era ella, me estoy refiriendo a su vieja naturaleza o ella puede resaltar mi vieja naturaleza. No, ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que hables lo peor de tu pareja, que saques lo peor de tu pareja, pero si somos personas de Dios, empezamos a mirar todo lo que Dios, lo que esa persona es en Dios y lo que Dios quiere hacer con Dios. Amén. Eso sucede con nuestros hijos, con lo que tenemos. Cuando tú empiezas a tener un negocio y empiezas a decir, este es hechuzo. No, empiezas a darle, este es el lugar que Dios me dio. Es el lugar de bendición, es el pan diario que Dios a mí me ha dado. Y empiezas a darle esa importancia, empieza a ver esa gracia de Dios por lo que Dios a ti te dio. Amén. Es importante que podamos ver que Dios quiere que este pueblo no tuvo esa gracia de Dios porque se vieron siempre inútiles. Ahora, lo que hacen ellos es que se deshacen de los aretes. El Señor dice, nosotros estamos arrepentidos. Entonces cogieron los aretes, cogieron los anillos y dijeron, se deshicieron de ellos. Como una muestra de que posiblemente ellos, dicen, pues posiblemente en el desierto nos armamos otro becerro de oro. Porque su arrepentimiento era realmente, si hay un arrepentimiento genuino, es alejarme de aquellas cosas que sé que tengo que entregarle a Dios y que no puedo negociar. Si hay algo que yo no puedo reconocer es la voluntad de Dios cuando camino por caminos de pecado. Amén. Listo, vamos allí terminando. Ahora, si hay algo que Dios quiere que tú te enorgullezcas, no es por la plata que tienes, o por las zapatillas que tienes, o por el hijo que tienes, o por el negocio que tienes. Dios lo que quiere
Es que si hay algo que a Dios pone contento y es como la corona de lo que a Dios más le interesa, a Dios le agradan muchas cosas, pero hay una cosa que Dios se agrada de ti o espera de ti y es esta. Jeremías 9, 23 al 24 y dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de sus riquezas, mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué? ¿De que me entiende y de que me qué? O sea, si hay algo que Dios dice, enorgullécete, es que me conoces. No me vengas a mí, disculpen la expresión que utilizamos, no me vengas aquí a tramar con tus lujos, cómo tratas a los demás, no me vengas a tramar con eso. No, para mí, dice el Señor, siéntete orgulloso de que me entiendes y que me conoces. La pregunta es, ¿lo conoces a Él? ¿Quieres agradarlo a Él? Si es que conocerlo, es lo que dice allí su palabra, conocerlo. Ahora, miren esto, y me encanta porque no lo había relacionado de esta manera, pero el camino del Señor también es un camino de reposo. ¿Por qué? Miren lo que dice en Éxodo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Mi presencia irá contigo y ¿qué? Yo te daré ¿qué? Descanso. Mateo 11:28, ahora en el Nuevo Testamento y dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo ¿qué? O sea, está diciendo que los caminos de Dios son caminos de reposo. Mira, yo no sé lo que ha pasado durante esta semana. Yo no sé si tienes una lucha. Miren, um, no sé si a usted le ha pasado. Una vez, hace un tiempo atrás, recuerdo muy bien ese día. Ese día era un día para salir de familia y teníamos poquito dinero. Entonces ese día empezamos, miramos cuánto dinero teníamos, no sé qué, y tenía poco dinero, pero teníamos que salir como familia porque hace rato no salíamos. Entonces, yo sabía que iba a llegar ese día y esos días no oré, ese día estaba cargado, ese día estaba... Y ese día llegó finalmente ese día que salimos y claro, el dinero, no me alcanzaba el dinero. Entonces fuimos a comer, pero ahí estaba mi mala cara, por no decir mi mala jeta. Todo eso estaba allí, llene mi sal. Pero disfruta, papá, llene mi... Y esposo, pero ya, sí. Y cuando entramos a cine, qué película tan bacana que vimos y allá estaba mi cara de amarguis, estaba amargado y no disfrutaba y por todas las bendiciones que Dios nos estaba dando y demás. Y luego nos íbamos para la casa y el transporte, nada que pasaba, no, pero sí, yo no sé qué. Y yo recuerdo que estaba cargado, estaba, disculpen la expresión, estaba rabón, estaba, ¿por qué ando así? Y al otro día era una pesadez para orar y demás. Porque, porque a veces la vida del cristiano es tan fácil, pero nosotros la complicamos. Y entonces yo empecé a pensar, no, yo lo que necesito, y miren lo que me dice el enemigo, yo necesito es como salir solo, más bien como ir a cine solo. Yo necesito hacerme mi espacio. Yo lo que necesito es salir con amigos, compartir con ellos, pero siempre ahí con mi esposa y con mi hijo. Y empezó a hablarme hacia el enemigo. Porque yo pensé que lo que me iba a dar paz y descanso a mí era un espacio para mí. Yo necesito un espacio para mí para descansar de todas las presiones de la vida. Cuando yo comprendo que realmente el único que me puede dar paz y descanso y quitarme las cargas y demás es Jesús, es ir a la presencia de Dios. Pastor, eso que me está enseñando no tiene nada de revelación, pero ¿por qué no lo aplica? Porque su cara de amarguis o de rabón empieza a mostrar su falta de ir al que le da descanso. Y lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento, tú me das reposo. Y lo dice en el Nuevo Testamento con Jesús, venid, imagínense. O sea, miren, se supone que aquí todos somos cristianos, se supone. Y Jesús le tiene que decir a los cristianos, vengan a mí. Pero es contradictorio si estamos en Jesús, porque Jesús está diciendo, es que tú y yo sabemos que tu relación conmigo no está bien. Y tú no vienes a mí. Te tengo que decir, ven a mí. ¡Hey! ¿Está cargado? ¿No tiene plata para el cine? ¿Su esposo le sacó la piedra? ¡Venga! ¿El negocio no anda bien? ¡Venga! El Señor te tiene que llamar a gritos.
Porque Él dice, yo soy tu descanso. ¿Qué de complicado tiene comprender eso? Pero nuestra rebeldía y nuestra autosuficiencia, no, yo necesito unas buenas vacaciones en esta Semana Santa, que meterme con Dios. Yo lo que necesito es un tour por el Tolima. Salgo por Girardot, me meto y empiezo a mirar para dónde. No, yo lo que necesito, no necesitas eso. Claro, necesitas pasar tiempo con tu familia, pero antes de eso, si tú tienes organizadas tus prioridades, yo lo busco a Él. Y si este es un tiempo donde vamos a entrar en una semana de pasión con Dios, es que lo busco a Él y busco ponerlo en el primer lugar. Dejo mi agenda personal y empiezo a buscarlo a Él. Esos son los íntimos de Dios. Los que dejan agendas a un lado, los que dejan placeres a un lado y dicen, te necesito. Moisés sabía de lo que estaba hablando. Y él decía, sí, es que este pueblo no sabe lo que está pidiendo. Si nos dejan al ángel, este pueblo se va a reventar cansado, cargados, con problemas y demás. Este pueblo no sabe lo que está pidiendo. Y usted a veces está pidiendo, Señor, bendíceme con este trabajo, bendíceme con este trabajo. Está bien, pero eso no es lo que va a dar el sustento completo de tu vida. Es Dios. Si hay algo que pudiéramos decirles entonces a un amigo, es sea abeja, hermano, busque a Dios. Que eso sea lo más importante para usted. Y luego termina diciendo Moisés, miren esto que me interesa de Moisés. Moisés dice, yo quiero conocerte más a ti. O sea, muéstrame tus caminos porque yo te quiero conocer. Pero hasta aquí uno puede decir, pero ya había pasado lo del mar rojo que se abrió. La zarza ardiente. Cogió una vara y la convirtió en una serpiente. El Señor cogió una piedra y salió de ahí agua. Moisés, pero ¿cómo me dices que quieres conocer al Señor? O sea, wow, o sea, como que él no se quedó como con los milagros y él dijo, no, yo quiero conocerte más. Y chévere el milagro, bacano, me quitaste ese dolor que tenía acá detrás de las... Muy bacano, pero te quiero conocer a ti. No, muy bacano que me ayudaste con mi relación con mis hijos, pero te quiero conocer a ti. No, muy bacano que me sanaste y yo estaba en el hospital, o sanaste a mi familiar, muy bacano, pero te quiero conocer a ti. ¿De qué estaba hecho Moisés? ¿De qué estaba hecho Moisés? Que él no se dejaba llevar por los milagros de Dios que vienen de parte de aquel que conoce a Dios. Él sabía y él se convirtió en un sabueso, discúlpeme la expresión, de alguien que huele la presencia del Señor y dice, yo quiero estar allá. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, un corazón que se apasiona, pero no va a ser fácil. Mira lo que dice allí entonces, Éxodo 33. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y es que él está pidiendo, quiero conocer todos tus atributos, los atributos del Creador, de los cielos, porque los cielos cuentan tu gloria. Quiero conocerte más a ti. Él decía, no importa nada, pero yo quiero conocerte a ti porque tú eres lo más importante para mí. Iglesia, nuestra vida espiritual no va a cambiar si nuestros objetivos no empiezan a cambiar. Necesitamos ponerlo en prioridad. Amén. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana y los invito a que este tiempo que van a tener sean un tiempo de intimidad y de búsqueda con Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones.